Hola, mi nombre es Juan Manuel Almaguer, quien va a darles a conocer algunos datos sobre los templos en la ciudad de Colima. El pueblo de Colima, como en general en todo México, tenemos realmente un historial religioso muy profundo, precisamente desde la presencia de los primeros europeos en estas tierras de Colima. Y claro, en todo lo que se llamó la Nueva España hace poco más de 500 años. A Colima llegaron las primeras personas, los primeros clérigos, que trajeron la cruz y la imagen de Nuestra Señora de la Concepción. Esto fue en Zacatula, por allá en 1522. Posteriormente, estuvieron aquí en Colima Fray Olmedo acompañando a Gonzalo de Sandoval y Fray Juan Díaz, quienes también establecieron aquí, por disposición de ellos, la primera capilla de Occidente en 1523. Hubo en ese tiempo, posteriormente, varias parroquias como la de Cualcomán en 1533 y en otras comunidades también. ¿Por qué ese espíritu religioso? Bueno, los castellanos o españoles, así como nosotros en México, las grandes culturas, pues siempre hemos tenido un sentir religioso muy profundo. Siempre ha existido la adoración hacia imágenes y esta se plasmó precisamente en todo lo que fueron pirámides antiguamente. El grupo español construyó capillas, en una gran cantidad de ellas, de estas pirámides, construyeron capillas, y actualmente dentro de estos sitios encontramos algún templo católico. Colima no fue la excepción. Así vemos que en nuestra ciudad de Colima, en el corazón del centro urbano, encontramos nuestra catedral, que en ese tiempo, 1527, fue precisamente construida una pequeña capilla en el mismo sitio donde está actualmente este edificio. Ese espíritu religioso, tanto de europeos como de pueblos indígenas, se fortaleció gracias a la tarea evangelizadora de los primeros frailes que se establecieron en esta región del occidente. En Colima, la primera imagen que se veneró precisamente en la parroquia fueron las imágenes de San Sebastián, y posteriormente estuvo en 1615 por primera vez la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Esto por qué? Bueno, porque por la razón de que la imagen de la Virgen de Guadalupe fue denominada patrona defensora de la villa de Colima contra los corsarios. Y por esa razón, la Virgen Morena estuvo en el interior de esta parroquia. En este siglo XVI, en el siglo XVII, las capillas y las iglesias en esta ciudad de Colima fueron construidas con materiales que empleaban los propios pueblos indígenas: muros de adobe, techos de paja o zacate, y ya posteriormente, a finales del siglo XVII, se empezó a utilizar la teja en los techos. De tal manera que cuando está don Miguel Hidalgo y Costilla por estas tierras en 1792, todos los templos tienen techos de teja roja.
todos. Naturalmente que el cura Miguel Hidalgo, que estuvo por estos rumbos, llegó en los tiempos de la Cuaresma, y a él precisamente le correspondió iniciar este tipo de eventos religiosos por las primitivas calles de la entonces Villa de Colima. Una pequeña población de unos cuantos miles de almas, eran muy pocos los españoles y muy pocos también los criollos. Lo que sí había una numerosa población mestiza y también había una abundante población de mulatos, negros y otras castas. En la Villa de Colima, en 1747, el virrey convocó a todos los procuradores de la Nueva España, y ahí asistió precisamente el procurador de la Villa de Colima con el propósito de que fuera nombrada patrona de la nación la Virgen Morena, Nuestra Señora de Guadalupe. Posteriormente, aquí en Colima, en esta villa, pues fueron construidos numerosos conventos, como el convento construido por los juaninos, también el convento construido por los mercedarios, y anteriormente ya había sido construido otro convento llamado San Francisco de Almoloyan, esto ya por 1555. Los juaninos construyeron excelentes templos, muy buenos, los mejores templos en la época virreinal, pero lamentablemente los temblores que ocurren frecuentemente en esta zona destruyeron muchos templos, muchas iglesias que habían sido construidas precisamente en el periodo virreinal. Las ruinas más fuertes y que han resistido esos temblores son donde existió el templo y convento de los mercedarios, aquí a una cuadra de nuestro Jardín Libertad de la ciudad de Colima. Esas construcciones también, además de la evangelización en estas tierras, también ofrecieron servicios de escuela para las niñas y los niños de la Villa de Colima. La escuela que funcionó precisamente en el convento de los mercedarios se llamó San Ignacio de Loyola. Es decir, los grupos religiosos fueron los que iniciaron la educación en nuestra Villa de Colima. Cierto que era una educación de paga, es decir, privada. Las escuelas públicas aparecen entrando ya en el siglo XIX. Los frailes fueron los primeros que se dedicaron precisamente a abrir escuelas, en este caso en Colima. Fray Antonio Benítez tuvo la iniciativa de establecer la primera escuela de carácter público. Dicen los documentos, abrió esta escuela para que el niñerío pueda instruirse y de esa manera los niños puedan asistir a una escuela pública. Y volviendo al tema de los templos, cuando viene el periodo de independencia, sucede un sismo, durante este periodo de la guerra, sucede un sismo muy fuerte en 1818, que destruyó la mayoría de los templos y casas también de la Villa de Colima. De tal manera que ya en el periodo independiente, únicamente están en servicio en Colima la parroquia y algunas capillas, entre ellas la capilla de la Salud y la capilla de la Cruz Blanca. La capilla de la Salud, establecida en el barrio más popular en ese tiempo,
y la capilla de la Cruz Blanca, que se estableció precisamente a la entrada a la bella muralla de ese tiempo, de aquí de Colima. Hoy se le conoce con el nombre de Templo de la Sangre de Cristo. Transcurren los tiempos y en Colima viene el Porfiriato, y en este periodo del Porfiriato resurgen la gran cantidad de templos en la ciudad. Conventos ya no, pero templos sí. Así fue reconstruida la catedral, fue construido el que llaman del Beaterio, que fue el primer templo de bóvedas, construido en 1860. Otro templo de bóvedas, el Templo de la Salud, quien el señor Martínez, Miguel Martínez, hizo una fuerte aportación económica para que su barrio tuviera uno de los templos, el primer templo de bóvedas en un barrio. Posteriormente, en este periodo del Porfiriato, surgen los templos en los barrios, como en el Sagrado Corazón, el templo del barrio de María Auxiliadora, el templo de la Merced. También surgen otros templos, como el de San José, hermosísimo por su arquitectura. Esto ya estamos hablando ya en inicios del siglo XX. Es decir, Colima logró realmente una arquitectura única en lo que se refiere a la construcción de sus templos. La catedral fue denominada así por el Papa Juan Pablo II. La llamaron Catedral Basílica Menor. Y fue el Papa que creó el obispado, Pío XIII, quien consagró precisamente el templo de la catedral, la consagró a la Virgen de Guadalupe. Y desde entonces, la Virgen de Guadalupe, su imagen se localiza en el altar mayor de este templo histórico de la ciudad de Colima, como es la Catedral Basílica Menor. Mi agradecimiento por su tiempo a esta breve charla. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.